Muy bien, chicos. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que es muy importante y es la idea creativa. ¿Qué es una idea creativa? Acuérdate, habiendo tantas vacas en el prado, siempre recordarás a la morada. La idea creativa es esto que va a hacer que tu lanzamiento resalte o tus mensajes resalte, ¿no? Entonces, si tú ya estás cansado de que cada lanzamiento siempre son 4 videos y que cada video siempre sigue un mismo guión y que ese guión no se sale de lo habitual, pues con esta idea creativa vas a tener ideas para poder tú salirte de lo habitual, ¿no? Lo ideal entonces es que pues este lanzamiento, esta idea creativa sea el diferenciador de tu lanzamiento. ¿Ok? Recuerda que este tema de la vaca morada fue acuñado por Seth Godin. Él decía que, por ejemplo, si tú vas de viaje y tú vas mirando a tu alrededor y vas contando las vacas que vas viendo, cuando veas una vaca morada, al final de tu viaje lo que te vas a acordar es de la vaca morada. De la misma manera, esta idea creativa hace que tus lanzamientos, tus secuencias de correos, tus webinars, se vean como esa vaca morada entre todas las otras vacas blancas y negras que hay. Entonces, la idea de esto es que tu lanzamiento sea creativo, tenga esta idea creativa. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que entender? Lo que tenemos que entender es que en cada lanzamiento, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, en la etapa de la captación, donde tus clientes o prospectos son fríos, ¿por qué? Porque tienen un nivel de conciencia bajo y porque no te conocen y no sabes que tú tienes la solución a sus problemas, pues tienes que crear cierta expectativa. Y esa expectativa es como el trailer que tú de las películas, ¿no? De lo que se trata el tráiler, perdón, en pocos minutos, el tráiler explica de lo que se trata la película. Y muchas veces se ponen todas las escenas de acción, muchas veces se ponen todas estas escenas que hacen que las personas quieran ver la película aun cuando no se ha lanzado. De la misma manera, tú en esta etapa tienes que empezar a diferenciarte de los demás lanzamientos y lanzar mensajes que hagan que la gente perciba que este lanzamiento es diferente a los demás. ¿Ok? En la segunda etapa, bueno, también avanzando en las etapas tienes que agregar valor, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues tienes que educar, tienes que agregar cierto contenido y ese contenido, pues obviamente, ¿no? Que tiene que ser, que se vea que es algo diferente a lo que los demás están acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, en el módulo 1 les enseñé, de Copy Expert, les enseñé el tema este de la investigación de mercado. Y sí, muchas personas te enseñan cómo investigar el mercado, te enseñan cómo hacer esta investigación. Y sin embargo, pues ahí les enseñé no solamente una, sino 3, 4 maneras diferentes de hacer la investigación, diferentes formatos. Que tienes que irte a Facebook, tienes que irte a YouTube, tienes que irte a Amazon, ¿no? No solo, además de que también otra de las maneras de que tú puedes investigar es por medio de entrevistas a tus clientes, ¿no? Entonces, pues de esta manera, pues yo me diferencio de otras personas, ¿no? También tú tienes que diferenciarte a la hora de dar valor a las personas de que, pues, tu contenido es diferente al de los demás. No tiene que ser el mejor, acuérdate de eso. Simplemente tiene que ser diferente, ¿no? Y la oferta, ya conforme va avanzando, pues el lanzamiento, pues vas haciendo una oferta, ¿no? Y al final, pues viene la persuasión. La persuasión es convencer a las personas de que tomen la mejor decisión, ¿no? Y ahí es donde ya viene la etapa de la venta o tu cliente se vuelve un cliente caliente, ¿no? Necesitas solamente un pequeño empujoncito. Entonces, básicamente así a grandes rasgos, eso es lo que sucede en un lanzamiento. La parte de la idea creativa, pues permea en todas las etapas del lanzamiento y ahorita te vas a dar cuenta en por qué, ¿no? Entonces, fíjate bien. Ahora, algo interesante de todo eso, entonces, es que un lanzamiento no consiste, fíjate bien, en anunciar un nuevo producto o servicio, ni en avisar de que hay una oferta disponible. Eso no es un lanzamiento. Un lanzamiento es una campaña
diseñada para provocar un ruido tremendo y lograr que tus clientes giren la cabeza y presten toda su atención. Eso es un lanzamiento, es una campaña publicitaria. ¿Te guste o no? Tienes que publicar, tienes que decirle, tienes que hacer ruido, tienes que decirle a todo el mundo que tú tienes algo que les podía ayudar a ellos, ¿no? La idea es hacer el mayor ruido posible, ¿no? Entonces, quédate con esto, con estas tres palabras, ¿no? Campaña, que es una campaña publicitaria, que hay que hacer el mayor ruido posible y que hay que llamar su atención. Porque si tu lanzamiento no llama la atención, pues entonces tus ventas se van a ver afectadas, ¿ok? Así que bueno, para explicarte un poquito, ¿no? La campaña, sorprenda a tu cliente con algo novedoso y fuera de serie, es la única forma de llamar su atención. Fíjate que si tú buscas en internet, hay una campaña publicitaria muy interesante de los años 90 que fue de Nivea. En las principales playas de España, Nivea cada verano lanzaba pelotas azules en una avioneta. Y entonces, nunca se sabía, me parece que era una semana y cada día era una playa diferente, pero no había un anuncio anterior para decirte vamos a estar en tal día en tal playa, no, simplemente soltaban las pelotas en una playa cualquiera, ¿no? Entonces, esta manera de diferenciarse de su competencia hizo que Nivea se posicionara en la mente de los usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora esas pelotitas azules, esas pelotas de playa azules, se convertían en el deseo y obsesión de todos los que estaban en la playa, ¿no? Y entonces ahí era como que, ¿y ahora a qué playa voy a ir, no? Tengo que adivinar a qué playa para que me toque una de esas pelotas. Y entonces eso es lo que diferenció a Nivea de su competencia, ¿no? La manera en cómo él regalaba estas pelotas, ¿no? Normalmente las pelotas, por ejemplo, las empresas regalan ciertas cosas, ciertos artículos por la compra de, ¿no? Si tú compras 3 artículos por el precio de no sé qué, te llevas esta pelota, te llevas este artículo, te llevas este termo, ¿no? Y esa pues, fue una manera diferente de regalar esas pelotas de playa, ¿no? Que Nivea aplicó me parece que fue a mediados de los años 90, ¿no? Bueno, el ruido, ¿a qué me refiero con ruido? A ruido me refiero que habiendo tantos lanzamientos y ofertas, tienes que asegurarte que tus invitados se enteren, perdón, de que tienes algo fantástico para ellos, ¿no? El ruido se trata de que tú publiques, de que tú comuniques a esas personas qué es lo que tienes para ellos, ¿no? Y eso se logra, por ejemplo, a partir de las publicaciones que tienes en redes sociales, ¿no? En las cuales pues tú lo que haces es adelantar un poquito de tu contenido que tienes para estas personas, ¿no? Entonces, ese ruido se refiere a, hey, estoy aquí, póngame atención, ¿no? Es como alzar las manos, es como subir el volumen, ese vecino molestoso que tienes enfrente de tu casa y que le sube el volumen, ¿para qué? Para que se enteren que todo el mundo tiene fiesta, ¿no? Para que todo el mundo se entere de que tiene fiesta. Entonces, ese es el ruido que tienes que hacer con tu lanzamiento, ¿ok? Entonces, fíjate, con todo lo que hemos aprendido ahorita con el curso de Copy Expert, pues tú prácticamente ya puedes empezar a escribir tus anuncios, ya puedes empezar a escribir tus posts, tus guiones para Reels, ¿no? Los puedes usar y eso te va a servir muchísimo para qué, para hacer el ruido que necesitas para tu lanzamiento, ¿ok? Y otro de los elementos que tienes que considerar es la atención, ¿no? Algo que capture sus ojos, los ojos de tu audiencia, y su tiempo, ¿no? Hacia donde quieres, ¿no? Entonces, esa atención, pues básicamente, prácticamente tiene que estar dirigida a quién? Hacia ti o hacia tu producto o servicio o hacia esa landing que quieres que se registre. Entonces, todo el tiempo, cada vez que escribas un correo, cada vez que tú hagas un lanzamiento, cada vez que tú des un webinar, siempre tiene que haber un objetivo, siempre tiene que haber un destino, ¿no?
que las personas pongan sus ojos, que las personas presten atención. Es lo que tienes que hacer cada vez que tú hagas estas cosas, ¿no? Escribas un texto, des un webinar, hagas un lanzamiento. Entonces, en este tema de la idea creativa, pues es una campaña publicitaria, perdón, un lanzamiento es una campaña publicitaria en la cual tienes que hacer todo el ruido posible. ¿Para qué? Para atraer la atención de tu audiencia hacia tu producto o servicio. Eso es lo que tienes que considerar que es un lanzamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, te decía, ¿no? En realidad un lanzamiento es una campaña de publicidad. Lanzamiento es una campaña de publicidad, ¿no? Así que la parte esta que vimos en el embudo de la captación es muy importante, ¿no? Pero fíjate, no solamente en esa etapa de captación estás promocionando algo. Quiere decir que en todo tu lanzamiento siempre estás promocionándolo, siempre estás publicando algo, ¿ok? Entonces, no tengas este pensamiento tan determinista de que, no, en la etapa de captación, ahí es donde vamos a ponerle énfasis en la publicidad. No, durante todo tu lanzamiento, todo el tiempo estás publicando. ¿Por qué? Porque en la etapa de valor, que es la etapa en donde estás endoctrinando, que es la etapa en donde estás dando el webinar, también tienes que vender que el webinar pues es algo interesante, ¿no? Y en la etapa de la venta, pues lo que tienes que publicar es que tu solución o producto es algo diferente a lo demás, o es una respuesta que a lo mejor ellos no se esperan, ¿ok? Entonces todo el tiempo estás publicando, ya sea que estés publicando tu landing, ya sea que estés publicando tu webinar o ya sea que estés publicando tu oferta. Todo el tiempo, en cualquier etapa del embudo, siempre estás publicando, siempre. ¿Okay? Entonces, lo que tienes que hacer es sorprender a tu cliente con algo novedoso y fuera de serie. ¿Por qué? Porque es la única forma de llamar su atención. Tiene que ser algo que no hayan visto. Tiene que ser algo que digan, ¿en serio? ¿De veras? Ay, nunca lo hubiera pensado de esa manera. ¿Ok? La idea es que las personas se queden con la boca abierta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula de esta idea creativa? Bueno, primero, pues tiene que ser algo novedoso. Acuérdate de Steve Jobs, que era el mago de la innovación. Este hombre creó muchas cosas que las personas nunca pensaron que pudieran necesitar, como el iPod, como el iPhone, como el iPad, como el iPhone, ¿no? Y luego pues viene la sorpresa. ¡Ay, en serio! Y ahí nace pues y de ahí la atención. Esos tres elementos tienes que considerar siempre a la hora de determinar tu idea creativa. Pero entonces, ¿cómo le llaman la atención? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Oye, Susi, ¿cómo le hago para llamar su atención? Bueno, es muy sencillo. Tienes que crear una idea creativa. Tienes que tener una idea creativa. Así que recordemos desde el principio que un lanzamiento es una campaña de publicidad. Todo el tiempo. Un lanzamiento es una campaña de publicidad que tiene como objetivo, ¿qué cosa? Pues vender, ¿no? Porque un lanzamiento no es solamente agregar valor, un lanzamiento no es para ganar seguidores, un lanzamiento es para vender. Y para vender tienes que enseñar la carnita, como dijeran por ahí, porque si no enseñas, no vendes. Así de sencillo. Entonces, un lanzamiento es una campaña de publicidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es una campaña de publicidad? Pues es un combo estratégico de anuncios, posts y correos, todos hilados por una idea central y un concepto creativo. Más adelante te explico esta parte de idea central y concepto creativo, que hace que la marca no solo se vea, sino que se recuerde y mejor aún, que venda. Eso es, ¿no? Entonces, fíjate bien, es como una serie de Netflix, en donde cada capítulo está unido a una trama que hace que sigas viendo hasta el final, ¿no? Acuérdense de esa serie de Netflix que tú dices, bueno, vamos a ver un capítulo, vamos a ver qué tal está. Y luego termina el primer capítulo y te enganchas y dices, pues vamos a ver el segundo. Y luego del segundo, vamos a ver el tercero. Y cuando te vienes a dar cuenta, ya te chutaste los 7, 8 capítulos de la serie. Entonces, la idea es que cada mensaje que tú lances, cada post, cada anuncio, ¿no? Tenga una secuencia lógica y que además sea interesante para tu audiencia, porque si no es interesante para tu audiencia, no va a servir de nada.
la gente no lo va a ver. Y si tú estás hablando más de lo mismo, la gente tampoco va a asistir. Tiene que ser algo diferente, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser creativo? ¿Por qué nos tenemos que meter con el tema de la creatividad, Jesús? ¿Por qué no mejor algo más lógico? ¿Por qué no mejor algo, dame una fórmula, ¿no? Bueno, ahí está la fórmula, ¿no? La fórmula es, tienes que tener un concepto que en realidad es lo que quieres decir, ¿no? El concepto de lanzamiento que viene siendo la PV, la oferta dorada, ¿no? Y luego lo tienes que enlazar con la creatividad. La creatividad es ese, ¿cómo lo quieres decir? ¿No? Ya sabes qué es lo que quieres decir, ahora, ¿cómo lo vas a decir? Y ahí nace el concepto creativo. Entonces, el concepto creativo para entenderse, lo podemos dividir así, que es el concepto, qué es lo que quieres decir. Y ahí van las propuestas únicas de valor, los correos, la oferta dorada, ¿no? Y la creatividad. La creatividad es cómo lo vas a decir. Lo vas a decir como, por ejemplo, hornear pan o volar un avión. Es decir, si tú estás hablando acerca de cómo escribir copy, tú puedes compartir ese mensaje a tu audiencia con metáforas acerca de cómo hornear un pan o de cómo volar un avión, ¿no? Si tu lanzamiento es acerca de cómo escribir anuncios de Facebook, pues tú puedes meter una creatividad de que escribir anuncios de Facebook es como seguir las instrucciones de un GPS, ¿no? O que necesitas seguir una brújula. Ese es el concepto, esa es la creatividad. Y cuando lo unes, nace el concepto creativo. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? El concepto es qué quiere decir. Lo que yo quiero decir, básicamente, vuelvo a repetir, es la propuesta única de valor del lanzamiento y o la oferta dorada. Entonces, aprender a escribir textos persuasivos sin necesidad de ser creativo o años de experiencia. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Cómo lo voy a decir? Es la creatividad. Preparar pan se requiere de un proceso, unos pasos para realizarlo. ¿Ok? Esa es la creatividad. Y luego, el resultado es cuando unes a los dos, es escribir copy es como hacer pan, no necesitas ser un chef, solamente seguir una receta. Con los ingredientes correctos y el proceso adecuado, cualquier persona puede crear textos persuasivos, sí, incluso tú. Aprende la fórmula y olvídate de la creatividad. ¿Y ahí está? Fácil o facilísimo, chicas. Bueno, entonces, fíjate bien. La creatividad solamente consiste en conectar cosas, Steve Jobs, ¿no? Así que, entonces, ahora, oye Jesús, pero ¿cuáles son los conceptos creativos que funcionan? Porque pues debe de haber algunas restricciones, ¿verdad? Acuérdense que la base de toda la creatividad son las restricciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son los conceptos que funcionan? Número uno, son ideas obvias que el cliente ya tiene en la cabeza, solo que tú se las presentas con más estilos, ¿no? Entonces son cosas que el cliente ya vio, son cosas que el cliente ya escuchó, son cosas que el cliente ya sintió o siente, ¿no? O son pensamientos o son creencias que tiene en la cabeza, ¿no? Es algo que está en su vida diaria, por ejemplo, una serie de televisión, un libro, un programa, ¿ok? Conectan con la realidad y emociones de la audiencia, sí, incluso con esas que fingen no tener. Entonces, son cosas que el cliente pues usa en su vida diaria, ¿no? Vuelvo a repetir, cocinar pan, cocinar un pastel, un GPS, una brújula, son cosas que el cliente conoce o son cosas que él ha experimentado en alguna parte de su vida. Otro de los conceptos creativos que funciona es, se agarran del beneficio principal de la marca y lo exprimen hasta la última gota, ¿no? Entonces, estos temas, estos conceptos creativos están muy relacionados con ¿qué? Con el beneficio o la gran promesa o la PV de la marca. Y están muy relacionados, ¿no? 4, son un buen chisme que tiene suficiente carnita para estirarlo durante toda la campaña. Es decir, tu concepto creativo tiene que ser algo que se pueda expandir, que se pueda permear
desde los anuncios, que se pueda permear en la secuencia de indoctrinación de correos electrónicos, que se pueda permear en tus webinars y se pueda permear en ¿dónde? En tu oferta. Porque si es un concepto creativo poco expandible, que solamente los vas a enamorar en la parte de la captación, en tu landing y a lo mejor en tus correos de indoctrinación. Pero si no hay nada de eso en tu webinar o no hay nada de eso en tu oferta, entonces las personas van a perder el interés. Es como prometer sandías y luego a la mera hora les das melones, ¿no? Les dices primero que les vas a dar sandías y luego les das melones y al final les das papaya. Entonces, no tiene vaya, no tiene una uniformidad, ¿no? Aquí, como todo buen chisme que se puede expandir a diversos niveles, ¿no? Como todo buen chisme, pues tiene que estirarse, tiene que expandirse y permear en todas las etapas del lanzamiento. Tienen que ser congruentes que sean los mejores conceptos creativos que funcionan son congruentes con la fórmula o el método del lanzamiento, pero sin sonar como si estuvieran siguiendo una fórmula. Es decir, no estoy en contra de seguir una fórmula o un método, simplemente digo que hay que presentarlo de manera diferente, que se vea diferente, que se vea que no estás siguiendo una fórmula, que quieras que la finalidad es que tú estás transmitiendo un mensaje, pero ese mensaje es diferente a los ojos de tu audiencia, ¿no? Otro concepto creativo que funciona es pintar una idea tan clara en la mente del cliente que casi puedo leerla y ojalá huela bien. Es decir, este concepto creativo tiene que ser algo tan interesante, perdón, no solamente interesante, tiene que ser claro para que cuando el cliente lo lea, cuando el cliente lo vea, se imagine esa situación. ¿no? No solamente tiene que ser algo que sea entendible, sino que también proyecte una imagen en la mente de la audiencia o del lector, ¿verdad? Y bueno, por último, pues se tiene que quedar pegado en la cabeza, como esa canción pegajosa de reggaetón y que no puedes dejar de tararear. Así tiene que ser tu lanzamiento, tu idea creativa, perdón, de tu lanzamiento. Tiene que ser tan pegajoso que las personas cuando inmediatamente lo vean en la realidad, las personas lo relacionen directamente contigo. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es muy interesante. ¿Cómo vamos a encontrar estos conceptos creativos? Bueno, existe un método para hacerlo y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a hacer algunos ejercicios, chicas. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que tenemos que hacer es empezar a ejercitar a nuestro cerebro y nuestra manita, ¿no? Te lo dije. Entonces, bueno, les voy a explicar en pocas palabras y de manera muy, muy fácil cómo encontrar estos conceptos creativos con este método. Entonces, fíjate bien, tienes que entrenar a tus ojos, ¿no? ¿Qué es lo que ves ahí en medio de en todas las nubes? Ahí pónganme en el chat qué ven. Yo veo como un dragón. Un dragón. Sí, yo lo veo ahí entre las nubes. Tienes que entrenar a tus ojos. Tienes que ver, ¿no? Que estos conceptos creativos se pueden encontrar en tu vida diaria, bueno, en la vida diaria de tu audiencia, pero tienes que entrenar a tus ojos para poderlos identificar. Así como encontraste el dragón, así tienes que encontrar todos estos conceptos creativos en la vida del cliente. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacer conexiones inversas. ¿Por qué se llama conexiones inversas? Es como la ingeniería inversa, ¿no? Primero ves el producto y luego vas para atrás. A ver, ¿cómo pegó la pantalla al celular? ¿Cómo le hizo para ponerle este botón? Vamos para atrás, para atrás. Entonces, lo primero es, ¿cuáles son esas ideas claves que quieres transmitir en tus lanzamientos? Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es cuál es tu oferta dorada, cuáles son los beneficios de tu producto o servicio, cuál es tu propuesta única de valor. ¿Ok? La idea es que estas ideas se graben en la mente de las personas como un tatuaje. Algo que no puedan ignorar ni aunque lo intenten. Un tatuaje, cuando te lo haces,
Aunque te laves con cloro, aunque te rasques, aunque, ¿no? Ya no se puede quitar. Entonces, pues ese es el efecto que tienes que lograr con tu mensaje. Y para lograrlo, con esa idea creativa y para lograrlo, lo primero que tienes que tomar en cuenta es qué es lo que quieres decir, cuál es esa oferta, cuáles son esos beneficios, cuál es esta propuesta única de valor. Mi sugerencia es, ocupa solamente una cosa, o ocupas la oferta dorada con sus beneficios o ocupas lo que es la propuesta única de valor del lanzamiento, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, ¿qué necesitas? Pues buscar en la vida diaria del cliente, ¿no? De la audiencia, conceptos o situaciones que tengan algo en común con lo que estás vendiendo. Algo que al menos tenga una chispa de lo que estás proponiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a, a los ejercicios. ¿Ok? Primero vamos a hacer un ejercicio a manita, ¿no? Y luego lo vamos a hacer con la aplicación, porque la aplicación nos va a llevar 5 segundos. Entonces, lo vamos a hacer primero a manita. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran decir, chicas?